Hola, doctor Noé, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Saludos a los profesores de Colombia, saludos Hola, buenas al, tardes, al doctor profesor Noé. Luis por ahí. Ya vemos varios, ¿verdad? Vamos a... Tiene el micrófono apagado, ingeniero. Buenas, buenas, saludos. Saludos, ¿qué más, Saludos. don Noé? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo le va a usted, don Luis? Bien, sí, señor. Gracias a Dios. Igualmente, acá andamos todavía con todo bien y ya listos para el fin de semana. Sí, señor. ¿Allá hay puente festivo o no? Que yo recuerde, no, a no ser que por aquí alguno de los compañeros me corrija. Isra, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Saludos de acá desde México. No es de festivo, es día normal. Ah, ya, Allá claro. que celebran, perdone. Pues no sé, me acabo de enterar que hay puente festivo. Yo no estaba pendiente, sino que me dijo uno de los compañeros acá que había y que puente festivo. No sé, profesor Henry, ¿qué puente festivo se celebra? No. No sé, no sé, será el de la, no sé si se celebrará la independencia, ¿se acuerda eh, de Cartagena? Se supone que Cartagena cumplió años el 1 de junio, pero no sé si harán a nivel nacional algo al respecto. No, no sé. No sé si Bueno, se, estaremos investigando eso, a ver qué. Sí, no, creo que acá no, ¿eh? A lo mejor sí es alguna cuestión más local, no, no, nosotros que recuerde, no. Pero sí, igual también el día de la fundación de Irapuato como ciudad, en donde está la sede de nosotros, ese día también lo descansamos, se vuelve festivo. Sí, aquí nada más tenemos el domingo elecciones federales. Sí, sí. Se Por eligen ahí. gobernadores, alcaldías, municipios. Entonces no es festivo, pero pinta muy interesante cómo va a estar la elección. Sí, señor. Ese es yo creo que para México es la de las elecciones más grandes después de las presidenciales, esta de gobernadores, de alcaldes, de todo. Yo creo que, pues, Sí, es bueno, les correcto. deseamos Eh, todo el, sí, aquí las que conocemos como beneficie las a los elecciones demás. intermedias, Sí, que es señor. cada 3 años. Bueno, que elijan a los mejores. Eso es lo importante aquí en este proceso de votación. Que cada cual, pues, Pues se haga. buscará, doctor, lo que se pueda y lo que haya mejorcito, porque no hay mucho donde escoger. Bueno. Profesor Luis Alejandro, ¿le gustaría irnos compartiendo la presentación en lo que por ahí esperamos Saludos, otros? saludos. Hola, ¿qué Claro que tal? sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor Noé? ¿Cómo ha pasado? Bien, mire, todo en orden y todo tranquilo. Y aquí le decía al compañero Luis Echeverría que esperando a que se nos llegue el fin de semana, pero ya nuevamente el lunes por ahí empiezan para nosotros los exámenes con los estudiantes y luego el domingo tenemos las elecciones que ya comentaba aquí el profesor Herrera. Correcto, correcto. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Aquí con sí, claridad igual. Sí, muy bien. escucha perfecto. Perfecto. Bien. Entonces procedo a compartir mi pantalla para la presentación. Henry, porfa, me ayudas con el ingreso de las personas.
Yo estoy pendiente de eso. Ok, perfecto. Si gustan, igual que ayer, empezamos 2:35, damos 5 minutos de gracia para ver si por ahí se nos unen algunos compañeros más y empezamos. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si gustan, vamos a dar inicio. Entonces, si me permiten, nuevamente les hago la introducción. El día de hoy tenemos la presentación del ingeniero Luis Alejandro Rojas Martínez. Él es profesor del Tecnológico de Confenalco. Y vamos a leer una pequeña reseña histórica del profesor. La actividad es parte de las actividades de internacionalización entre el Tecnológico de Confenalco y la Universidad de Guanajuato. También aprovecho para enviarles el mensaje. En fechas próximas estaremos publicitando o compartiendo con ustedes información sobre un taller que nos ofrecerá precisamente el profesor Rojas.
y creo que va a ser de interés de muchos de nosotros. Entonces los invito a que conozcan la información y se sigan apuntando para el taller. Entonces me permito leer la reseña del profesor Luis Rojas. El profesor Luis Rojas es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia. Cursó estudios de posgrado en la Universidad del Norte en Barranquilla, especialista en gestión de sistemas electrónicos en potencia. Cursa estudios de maestría en ingeniería con énfasis en eléctrica y electrónica en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Experiencia profesional en la industria eléctrica por más de 16 años, donde se desempeñó como ingeniero de mantenimiento y medida centralizada. Sus áreas de actuación en investigación se centran en el análisis de problemas de estabilidad de voltaje en redes de distribución eléctrica y métodos de optimización para mejorar las problemáticas asociadas a estos fenómenos. Dentro de sus áreas de actuación se encuentra de igual forma el área de control de procesos y la interacción que existe entre el industrial y Internet de las cosas y la automatización de procesos. El día de hoy entonces vamos a tener con el ingeniero Luis Alejandro pues la conferencia Integración a la matriz energética de los supercargadores, y le cedo la palabra para que inicie con la conferencia. Gracias. Gracias, doctor Noé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro y bien, de mi parte. Okay. Sí, se escucha bien. Muchas gracias a todos los invitados en esta integración de este convenio marco entre la Universidad de Guanajuato y la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco. Agradecemos mucho la asistencia de los estudiantes y docentes de ambas universidades. Antes que nada, pues, darle las gracias a todos y, pues, gracias a Dios por permitirme nuevamente esta actividad que se está llevando hoy acá, y es presentar una de las áreas de actuación que tenemos nosotros en la universidad desde el área de procesos e instrumentación, y es el área de las energías renovables, que se puede mirar desde varias aristas. Una de esas aristas es la que yo he tomado en mi camino de desarrollo investigativo. Estoy creciendo en ese aspecto y en ese aspecto pues he tomado este rumbo. Entonces hoy tengo el gusto de presentarles pues la integración a la matriz energética de los supercargadores. La palabra integración pues es muy clave en la presentación que les daré de hoy, ya que lo que genera esa palabra o lo que recoge esa palabra es cómo se describe. ¿Cómo integro algo a algo que ya está preestablecido con tecnologías antiguas? Hablando de nuestros sistemas eléctricos acá en Colombia, que datan de aproximadamente 150 o 200 años, hablando de electricidad. Entonces, como pueden darse cuenta, hace 150 años, pues nuestras redes eléctricas pues no eran las más óptimas del mundo, y la poca inversión económica que han tenido, pues no las hacen las más ideales para estos temas nuevos de redes inteligentes, ciudades inteligentes, y más aún el tema que traemos hoy a colación, que es la integración a la matriz energética de los supercargadores y en caso especial de los buses eléctricos y de las estaciones de carga de buses eléctricos. Las estaciones de carga eléctrica y de buses eléctricos son un caso de éxito a nivel del mundo. Han sido aceptadas en su totalidad y se ha replicado enormemente en gran parte de Europa y América. Entonces, la palabra integración va a ser muy clave hoy para que entendamos algunos preconceptos eléctricos de qué es lo que está actualmente y por dónde va nuestro camino investigativo y qué se ha hecho hasta el momento de parte de nosotros y en el estado del arte. Entonces, vamos a dar una mirada a la integración de la matriz energética de los supercargadores como vía de desarrollo sustentable para la operación de los buses con energías renovables. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que quiero comentarles es que en Colombia y en gran parte del mundo, estoy hablando caso particular Colombia, tenemos un sistema de transmisión-distribución que se representa de la siguiente forma. Partimos
con una central generadora, que en nuestro caso en Colombia tenemos la mayoría de nuestras centrales de tipo hidráulico generadas con agua, con grandes cascadas de agua que están embalsadas. Tenemos en la siguiente proporción centrales generadores de energía térmica y en pequeñas proporciones, pero que están creciendo a un ritmo bastante acelerado, la solar. La eólica está un poco más atrasada, pero la solar está a un ritmo creciente bastante amplio. Entonces, ¿qué sucede con esas centrales generadoras? Para que entendamos un poco del problema de investigación y qué es lo que está generando la integración de esos buses eléctricos y cómo conectarlos a nuestros sistemas ya actuales. Luego de esas centrales de generación, el proceso eléctrico que se sigue para que esa energía que se genera pueda ser transmitida a través de grandes torres como estas que están aquí, que estoy señalando, y pequeños posterías a niveles de ciudades pequeñas y barrios, utilizan estaciones elevadoras que pueden elevar voltajes de 18.3 kilovoltios hasta 110.000 y 500.000 kilovoltios. Entonces en Colombia el nivel máximo de tensión es de 500.000 a nivel de alta tensión y el mínimo es de 110.000. Eso para transmitir la energía a grandes distancias, porque nuestros embalses están, para llegar a nuestro usuario final, digamos esta casa, tiene que recorrer grandes kilómetros y kilómetros y kilómetros de redes a través de montañas, veredas, bosques, sin decir más. Todo eso se transmite y para llegar a un usuario final llega a pequeñas subestaciones, como esta que ven acá, y por último llega a clientes industriales y a clientes residenciales. Entonces, en este nivel de distribución, que va de 3 a 30 kilovoltios, que en nuestro caso nuestra red de distribución para usuarios residenciales es de 13.8 o 13.2 kilovoltios, y para algunos clientes industriales va de 34.5 a 66 kilovoltios. Entonces, es allí donde posiblemente entraría la conexión de estos señores buses eléctricos o de estas estaciones de carga que se están diseñando y se están creando para abastecer eléctricamente a esos buses eléctricos de los cuales vamos a hablar ahora. Entonces, hay que tener mucha atención en esta conferencia a este punto que estoy encerrando acá en este cuadrito. Y es que es aquí, en este nivel de distribución, donde van a entrar a operar estos buses eléctricos. Ellos van a conectarse a estos niveles de tensiones con unos centros de distribución eléctrica especialmente diseñados para ellos, solamente para cargar buses. Es como yo tener en mi casa un cargador o un toma eléctrico para cargar mi celular. Entonces, para estos buses se diseñan unas estaciones de carga, que en este caso son estaciones de carga súper rápidas, y por eso en nuestra conferencia supercargadores, para que estos buses se carguen eléctricamente y recorran un camino o tengan un recorrido óptimo según la carga que se les predestine. Entonces, teniendo en cuenta esas estaciones de carga y esos niveles a los cuales se conecte, pues van a tener una autonomía de recorrido. Pero entonces allí mismo va a radicar los problemas de investigación que se están tratando y se están estudiando en el estado del arte, que ya en algunos países ya están estudiados y ya tienen soluciones. Ahora, ¿por qué estudiarlo acá en Colombia? Porque apenas están ingresando y ya están a la vista los problemas energéticos que pueden haber. ¿Sí? Entonces allí voy ambientando un poco por qué la problemática y por qué interesante este tema. Interesante porque bonito tener energía renovable, tener buses y que ya no dependamos de combustibles fósiles para el transporte de usuarios. Eso es bonito cuando va llegando esa tecnología y se va haciendo ese cambio de paradigma. Entonces, este tipo de iniciativas con estas conferencias que a su vez nos están permitiendo dar, lo que queremos es también aportar un granito de arena a ese cambio de pensamiento y a ese cambio de paradigma y que pensemos que debemos dejar de lado los combustibles fósiles para poder subsistir. Ya hay tecnologías que se están optimizando y esas tecnologías, una de ellas es esta,
las estaciones de carga súper rápidas para buses netamente eléctricos, ni siquiera híbridos eléctricos. Bien, para seguir ambientando el problema, a la izquierda este es el mapa de Colombia interconectado y a la derecha es el diagrama unifilar de lo que sería una conexión eléctrica en Colombia, a nivel de Colombia, a nivel de alta tensión. Lo que ven en color púrpura o rosadito son las estaciones de 500.000 voltios que acabo de hablar y gran parte del país depende de ellas. Nuestros sistemas de conexión se les reconoce como sistemas radiales. Salen de una fuente de generación, recorren distancias y llegan a un usuario final. Casi nunca hay un backup, pero se están haciendo. Hay proyectos para hacer esos backups o fuentes que respalden por si acaso falla en una eventualidad de un blackout o un apagón general. Entonces, este tipo de redes son las redes que estamos estudiando para los problemas que se están presentando y cómo solucionarlas. Más adelante en la presentación les hablaré para ambientarles el problema. Entonces, ¿en qué se basó el estudio de la movilidad eléctrica para su caracterización acá en Colombia? Tipos de conexión. De acuerdo a las condiciones de servicio y las tipologías del vehículo, la alimentación de energía de los motores eléctricos a bordo se pueden desarrollar mediante conexión directa, conexión indirecta, acumuladores a bordo con baterías y sistemas de generación a bordo híbridos. Esos sistemas de generación a bordo híbridos son esos vehículos que conocemos como vehículos híbridos, que a su vez son eléctricos, pero internamente tienen motores diésel que ayudan a recargar el sistema por mediante un sistema de conversión DC. Acumuladores a bordo con baterías es porque muy posiblemente todos estos sistemas de buses y de móviles eléctricos, patinetas eléctricos y todo lo que es vehículos eléctricos, pues tienen una batería para subsistir, las baterías en DC y diferentes tipos de tecnología. Ya veremos lo que son conexiones directas y indirectas, que es lo que marca la tendencia tecnológica en cuanto a la recarga de energía de estos buses. Entonces, la movilidad eléctrica para el estudio de factibilidad en Colombia se resaltó para la propuesta teniendo en cuenta motocicletas, bicicletas asistidas, moped o motocicletas, triciclos, vehículos y buses. Entonces, los prototipos que se diseñaron en Colombia para el estudio de factibilidad de la movilidad eléctrica está basado en gran parte, en su mayoría, actualmente en buses y en vehículos. Y el éxito de ellos se ha radicado en estos dos eventos y más en buses. Ya vamos al caso de éxito de Colombia más adelante. Entonces, para tener en cuenta la caracterización del problema que estamos centralizando en esta presentación es que dependiendo del tipo de conexión radial que tenemos nosotros actualmente, que salen de una fuente, ¿sí? Una fuente de alta tensión, y tiene que llegar a un usuario final, o sea, a mi casa, la energía, a estas casas, y yo deseo conectar en esas redes cercanas a nuestras casas energía renovable como paneles, baterías, plantas, y ahora voy a conectarle buses eléctricos, plantas eólicas, a ese sistema viejo, ¿sí? A ese sistema viejo, con cables viejos, con transformadores obsoletos. Entonces, voy destacando cuál es el problema que puede existir. Si yo conecto cargas eléctricas renovables, que eso se llama generación distribuida, ¿sí? Una palabra muy eléctrica, es generación con energía renovable conectada al sistema de transmisión o sistema de distribución local o regional. Si yo conecto esos señores que están alimentándose de una fuente no convencional como la solar o la eólica al sistema antiguo y trato de inyectar esa carga al sistema como un generador adicional, muy posiblemente se van a generar unos problemas de tipo eléctrico que son muy conocidos en el mundo eléctrico. Ya vamos a hablar de ese tipo de problemas y de ahí les comienzo a ambientar eso. No todo es bonito, ¿sí? Y por eso es un tema de estudio bastante amplio y que está entrando con mucha fuerza. Al yo tener energías renovables y conectarlas a los sistemas de distribución actuales, tal cual como están, las redes no están preparadas para aceptar esa gran entrada de ese tipo
de generadores, como lo son, repito, los eólicos, los solares y las recargas directas de vehículos eléctricos conectadas a la red. Porque entonces es cuando nace la premisa siguiente. El bus eléctrico va a consumir energía luego de que yo lo cargue. Pero llega un punto en que el bus eléctrico o el auto eléctrico no se está utilizando. Entonces la idea es de integrarlo a la red para que esa carga eléctrica se distribuya y se venda. Una energía que está almacenada ahí en las baterías, si no se está utilizando, debe entregarse a la red. Y es donde llegan los modelos de integración de esas energías renovables, como la del bus o la del panel o la de los eólicos, a la red eléctrica. Y contrasto con el problema. Una vez yo inyecte esa energía en cantidades, porque hablemos del caso Colombia, voy a hablar de 488 buses que están disponibles para diciembre. Ahora imagínense que se masifique más. Ahora imagínense cuántos proyectos solares ya están inmersos en Colombia y ya están aceptados. No voy a hablar de los eólicos porque estamos bastante atrasados en ese tema, pero los sistemas solares son aprobados en gran cantidad. Y más aún, no sabemos los usuarios residenciales que ya tienen sus propios sistemas y que a la luz de el gran sistema que se llama sistema de transmisión nacional o sistema de transmisión regional no se conoce, porque es un usuario en su casa que tiene su sistema y que él no sabe si puede inyectar la red y cuáles son las restricciones. A él le interesa tener su energía, pero ¿qué pasa con el excedente si no lo entrego o cómo lo tengo conectado? Eso no le interesa a él. Y así serán muchas casas como las que tengo aquí resaltadas en este punto. Entonces, en ese punto es que radica la problemática de este tipo de investigaciones. Si yo integro energías renovables a los sistemas de distribución eléctrica actuales, voy a tener unos inconvenientes que muy posiblemente muchos no conocerán, pero que ya están siendo estudiados. ¿Sí? Bien. Entonces, tipos de conexión de los buses eléctricos. Actualmente tenemos tipos de conexiones catenarias, que son alimentación mediante conexión directa desde líneas de contacto, tradicionalmente elevada con doble línea. Esto sirve para vehículos eléctricos sobre ruedas o una línea con cierre en rieles. Mediante las catenarias o líneas catenarias se realiza alimentación directa a los motores con voltajes entre 750 y 1500 voltios. Algunos vehículos que emplean catenarias son trenes, tranvías, trolebuses y camiones. Otro tipo de conexión es conexiones con baterías. La alimentación de energía a los motores eléctricos se realiza mediante acumuladores de energía, o sea, baterías, a bordo que son recargados desde la red de distribución eléctrica, interconectada o desde una red eléctrica alimentada por un sistema de autogeneración autónomo. Para el caso de Colombia, este es el caso que tenemos. Buses con almacenamiento de energía, pero para que esos buses puedan optimizar su recorrido, tienen que conectarse a estaciones de carga, que fue el caso de éxito de Colombia y de muchos países a nivel del mundo. Se generan estaciones de carga expresamente para cargar esas baterías. Pero, ¿qué tan óptimo el sistema es? ¿Qué tan rápido puedo cargar esas baterías para un recorrido en la ciudad o entre ciudades o entre municipalidades? Entonces, es ahí donde radica el éxito de estos tipos de proyectos de buses eléctricos y de estaciones de carga con supercargadores. Porque yo no puedo tener un bus ahí parado todo el día para que me haga un solo recorrido. Yo necesito optimizar ese tiempo de carga para que el bus se despache y trabaje todo el día, que para eso fue que se compró. ¿Sí? Entonces, este tipo de sistema es el que tenemos acá en Colombia. Se ha visto en el mundo en gran cantidad. Tipos de conexión con ultracapacitores, así como lo ven en la imagen. Son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta. Por sus características pueden recibir altas cantidades de energía eléctrica desde un equipo de recarga con alta potencia y entregar dichos paquetes de energía a un sistema de tracción eléctrica. Generadores a bordo, el caso que les estaba comentando actualmente. Este tipo es para vehículos híbridos y además de tener un sistema de recarga, cuando van en movimiento, pues se recargan con un sistema de generación interno, ¿sí? La tecnología híbrida, Hybrid Electric Vehicle, es una opción tecnológica en vehículos livianos y pesados.
bajo configuraciones en serie y paralelo. Los híbridos en serie utilizan motor convencional acoplado a un generador que produce energía para el motor eléctrico, que acciona el giro de las ruedas, es decir, tiene una sola entrada de energía al motor. Y en la configuración en serie existe la posibilidad de uso de baterías recargables desde la red eléctrica externa. Esta configuración se conoce como PHEV, un vehículo híbrido con entrada de plug-in de conexión eléctrica. Y ahorita reconoceremos esas conexiones eléctricas. Modos de carga. Entonces, el modo de carga depende del tipo de conexión entre el equipo de recarga y el vehículo. Acá en Colombia, dependiendo de la norma IEC 621-963, existen varias formas o modos de conexión de un vehículo eléctrico a la red de distribución eléctrica normal. Ya en Colombia esto está regulado. O sea que los casos de éxito para que existan en gran parte y que haya atrasos en algunas ciudades o países, en gran parte es debido a las políticas públicas y que haya entes tecnológicos que tengan la visión y que puedan implementarla. Ya en Colombia vencimos esas barreras. Tarde las hemos vencido, pero ya se vencieron. Ya hay un caso de éxito en Colombia que se les va a presentar y que está actualmente en operación. Pero fue hace poco. Por eso el ende de esta presentación. Entonces, un modo de carga 1, teniendo en cuenta el modo de carga de estos vehículos, es la carga mediante conexión a toma estándar de uso no exclusivo. Entonces, el BEV se conecta a la red de corriente alterna de baja tensión a través de un toma corriente estándar, así como el que ustedes tienen en sus casas, pero tiene un toma especial. La base de toma de corriente es normalmente de 16 amperios por fase y la tensión inferior a 250 voltios monofásicos, o sea, solamente una fase, o 480-440 trifásico, trifásico. El modo de carga 2 es una conexión a toma de corriente estándar de uso no exclusivo con sistema de protección incluido en el cable. El BEV se conecta a la red principal de corriente alterna de baja tensión a través de un conector estándar, siendo la base de toma de corriente de 32 amperios por fase y una tensión inferior a 250 monofásica y 480 trifásica. En el modo 3 de conexión se conecta el toma corriente especial para uso exclusivo de recarga del vehículo eléctrico y el BEV se conecta a la red principal de corriente alterna de baja tensión con un conector y un toma corriente específico de hasta 70 amperios y 250 voltios. Aquí ya estoy hablando de palabras eléctricas muy específicas y es que a mayor nivel de corriente, mayor rapidez de carga va a tener el vehículo. Un caso explícito que ustedes ven en sus casas y que lo vivencian cada día es con los cargadores de celulares que ustedes tienen actualmente. Si ustedes conectan un cargador de celular y el pequeño transformador interno de su celular dice que él carga con una corriente de 2 amperios. Y por otro lado tienes otro cargador que muy posiblemente lo cargue a 1 amperio. Lo que dicta la lógica es que este señor cargador que carga el celular con 2 amperios lo va a cargar mucho más rápido que este señor de 1 amperio. Pero a mayor corriente, lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes es que a mayor corriente el peligro de electrocución es mayor. El riesgo es mayor, porque si yo deseo cargar algo muy rápido, lo puedo dañar y también expongo mi vida. Entonces, este modo 3 es bastante eficiente, pero también es altamente peligroso. En el modo 4, la conexión en DC, el BEV se conecta a la red principal de corriente alterna de baja tensión a través de un cargador externo que realiza la conversión de AC/DC. ¿Sí? Ya hay aquí un modo de conexión porque la conexión la está pidiendo en DC, corriente directa. Nuestros sistemas acá en Colombia no están preparados para esto. Durante años, nuestras conexiones eléctricas toda la vida ha sido en corriente alterna. Actualmente hay 2 proyectos en curso. Uno que data desde Cerro Matoso, que está en la costa, por acá cerca de la costa, y que va directamente a Panamá. Nosotros le vamos a vender energía a Panamá, pero energía en DC, con una línea expresa en DC de punta a punta. Y otra línea se está construyendo desde la misma subestación de Cerro Matoso, pero para llegar a La Guajira, ¿sí? En DC netamente. Pero las conexiones en DC
En Colombia, hasta hoy que yo estoy hablando de esto, no existía, apenas están en construcción. Esto se hace bastante en Estados Unidos, Europa, ese tipo de conexiones en DC. Y son conexiones óptimas, que lo que dice la autoría es que si yo inyecto una tensión de 500 kV, en teoría debería llegar igual al otro extremo de donde yo tenga mi conversión de AC/DC. Y se puede transmitir a grandes distancias y el nivel de voltaje va a llegar ideal, igualito. Mientras que en DC, lo que nosotros conocemos es que si yo tengo una transmisión que está a, digamos, voy a colocar aquí 500 kilómetros. Si yo deseo transmitir energía a esa distancia de 500 kilómetros, y si yo aquí mandé una tensión de 13.8, cuando quiera llegar acá a los 500 kilómetros de recorrido al otro punto, pues muy posiblemente va a llegar con 13.2, que es lo que pasa acá en Colombia. ¿Sí? A nivel ideal, y por ley, debería ser 13.800 o 13.8 kilovoltios el nivel de tensión a nivel de distribución, ¿sí? De media tensión. Pero si uno hace las mediciones reales, llega a este nivel. Pero eso se debe a la caída de tensión que hay por el recorrido de las redes. Entonces, este modo 4 es un modo que sería un poco más eficiente, pero sería más costoso, por lo que ya hay una conversión de AC a DC. Entonces, veamos este cuadro que tengo acá. Y es que teniendo en cuenta los niveles de carga y los modos de carga, los voltajes que se suministran entre el modo 1 y el modo 3 y 4 están entre 120 voltios y 400 y 1000 voltios de DC. Una potencia típica de conexión está entre 3.7 kilovatios AC, 7.7 a 22 kilovatios y en el último caso 22 kilovatios a 43.5 kilovatios AC y mayor a 50 kilovatios cuando es el DC. La autonomía de esos vehículos con esos modos de conexión y esas potencias típicas está alrededor, en el nivel 1, modo 1, alrededor de 4.8 a 6.4 kilómetros. En el nivel 2, de 16 a 32 kilómetros. Y en el modo 3, a nivel de 240 a 1600 kilómetros. Nosotros en Colombia estamos en este rango. Ya vamos a ver el caso Colombia. Tipos de conectores para que lo reconozcan. El tipo de conector hace referencia al enchufe, como el que ustedes tienen de su celular, pero esta vez es un enchufe que sale de la estación de carga para conectar al autobús. Entonces, hay de tipo echuco, según la norma UNE, es un conector genérico para uso doméstico homologado de 10 a 16 amperios y monofásica de 2.3 kilovatios. ¿Sí? Se utiliza para cargas eléctricas de automóviles en conexiones eléctricas de una casa. ¿Sí? SAE J1772, el que ven acá a la derecha, estándar norteamericano, adoptado por la Society of Automotive Engineers. Este conector es utilizado principalmente en Estados Unidos y Japón. El componente es diseñado para sistemas monofásicos de 120 voltios o 240 voltios, pero a un nivel de tensión de corriente de 32 amperios y puede inyectar hasta 7.2 kilovatios. El MENEX tipo DOCS es utilizado principalmente en Europa, viable para sistemas trifásicos de hasta 500 voltios, 63 amperios, 250 voltios, 70 amperios, monofásicos. Puede brindar las dos opciones de conexión hasta 43 kilovatios. El tipo GBT es utilizado principalmente en China. China es líder mundial en estaciones de carga eléctrica. Nos superan a nosotros. Nosotros estamos felices con una estación de carga que tiene 58 conexiones. Ahora vemos el caso de China para que vean la dimensión de avance que nos llevan en cuanto a este tipo de infraestructuras de buses eléctricos y estaciones de carga eléctrica. O sea, es una cosa increíble. Este es el tipo de China. El combo CS1 o CS2 se presenta como una evolución de los conectores para vehículos eléctricos, este que está acá. Este conector incorpora un sistema combinado para carga lenta y carga rápida. De esta manera se presentan dos conectores tipo combo, con la carga en DC y otro con conector tipo Manex con carga en DC. CHAdeMO
chart de movimiento, corresponde al estándar propuesto a nivel mundial para carga rápida de hasta 400 kilovatios con corriente directa. Y el exclusivo Tesla. Este conector está diseñado exclusivamente para uso de los vehículos Tesla. Fue desarrollado por la misma compañía y funciona tanto para AC como DC. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de conexión y las condiciones de recarga y su integración a la matriz energética, pueden existir dos tipos de recarga: la recarga unidireccional y la recarga basada en esquemas B2G. Vamos a centrarnos en el de recarga de esquemas B2G, porque si recuerdan al inicio de la presentación, lo que yo trato de ambientar es el problema de qué sucede cuando estos señores automóviles eléctricos, ya sean buses o scooters o vehículos, los conecta a la red de distribución y comiencen a vender esa energía que no están utilizando. Ese tipo de recarga o ese esquema B2G es el que emplean esos vehículos. Yo los puedo tener conectados a mi casa, en el enchufe de mi casa, o a la estación de carga, pero esa estación de carga está conectada al sistema de distribución y le está vendiendo esa energía que no está utilizando en algún momento. Entonces, repasemos. Recarga unidireccional. Bajo este esquema, la recarga desde la red eléctrica a la batería se utiliza o se realiza en una sola dirección. Es un esquema tradicional de consumo de electricidad por parte del equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tipo de esquemas de recarga unidireccional, yo conecto mi automóvil y es como si estuviese conectado un electrodoméstico de mi casa, la nevera, el televisor, la licuadora. Él lo único que hace es consumir energía. No hace más nada. Lo conecta, se cargó y vaya a hacer su recorrido. Pero entremos en el lot de los problemas eléctricos que se están estudiando. ¿Qué sucede si ese mismo automóvil, además de recargarse, entrega energía a la red? O sea, convirtiéndose en un generador distribuido. O sea, en un generador que entrega energía a la red. Porque no la está utilizando y la necesita entregar y se convierte entonces en un generador no convencional que tiene energía y la necesita entregar, venderla. Y es donde vienen los problemas eléctricos, porque ¿qué va a pasar cuando yo conecte muchos de estos vehículos y no haya una regulación? O haya métodos para solucionar esos problemas, que ya voy a hablar de esos problemas en especial. Bien, recordemos entonces esta parte. La traigo a colación porque yo deseaba que ustedes tuviesen en cuenta que estos buses yo los necesito conectar a estas redes, a estas que estoy señalando. ¿Sí? Ya sea que esté conectada en mi casa, ya sea que lo tengan conectado en una planta o en una estación de carga, o los tenga en la calle, pero yo necesito enviar la red aquí, a estas redes eléctricas que estoy señalando. Y esas corrientes que están enviando, o esas cargas que están enviando esos buses a esas redes eléctricas, van a generar unos problemas de fluctuaciones. ¿Sí? Porque son muchas cargas interactuando en mi red eléctrica. ¿Sí? Ya la onda senoidal que normalmente conocemos eléctricamente, pueda que no tenga este comportamiento, sino que va a tener unos problemas. Esos problemas, ¿sí?, son problemas que más adelante vamos a estudiar, son problemas de tipo eléctrico, ¿sí? Y ese tipo de problemáticas es el que queremos hacer mención hoy. Claro que yo estoy incentivando el uso y incentivando esta tecnología, pero también se está tomando para caracterización en estudios de los problemas que posiblemente van a haber cuando yo conecte este carro a esas estaciones de carga y las conecte a la red eléctrica y esa corriente eléctrica comience a manipularse, ¿sí? A manipularse y se conectan más usuarios. Listo. Ahora pensemos que yo no solo tengo conectados esos carros, sino tengo que conectar paneles por muchas casas y muchas industrias. Y también están conectadas aquí a la red. Y mi red es antigua, no está preparada para eso. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren? Los usuarios residenciales.
¿sí? Esos usuarios residenciales son los que más sufren, porque van a tener unos problemas, como lo acabo de mencionar, de fluctuación de voltaje. Y aquí la palabra fluctuación de voltaje, que nosotros traducimos esto en estabilidad. Un problema amplio eléctrico, estabilidad de voltaje. Un problema amplio eléctrico a nivel eléctrico y que necesita que le prestemos atención antes de que se comience a entrar masivamente este tipo de tecnologías en Colombia. Entonces, este es un modelo normalmente de cómo funcionan las electrolineras o las estaciones de carga eléctrica. Son redes eléctricas convencionales que llegan a un centro de transformación, a un centro de control y entregan carga a estaciones que parecen las estaciones donde cargamos combustible en nuestros carros. Pero en vez de darle combustibles a los carros, lo que se les da es una corriente eléctrica que va a cargar un paquete de baterías para que este señor tenga una movilidad durante cierto tiempo. Pare de contar. Eso es lo que es una electrolinera o una estación de carga eléctrica de vehículos. Casos de éxito. China. 330.000 estaciones de carga. Nosotros estamos contentos en Colombia porque en diciembre de 2020 ya comenzó a operar la primera. De 1 a 330.000, pues el sistema es bastante robusto. Lo que han tenido que hacer para que se cumpla un sistema de éxito en este tipo de estaciones de cargas, básicamente todo apunta a políticas internas. Apoyar la construcción, permitir a los dueños de los derechos de uso de la tierra cooperar con otros actores del mercado e invertir en la construcción, establecer que los gobiernos locales deban proporcionar un punto de carga por cada 8 vehículos eléctricos, establecer que las áreas de los diferentes tipos de edificios deban estar equipados con un espacio mínimo de 10 a 18%, esto entre otras cositas. ¿Qué sucede con esto? En Colombia también superamos esa etapa. En Colombia se superó esa etapa y la idea de esto, ¿cuál fue? Aquí habían unas barreras regulatorias que se vencieron con la ley 1715, ¿sí? De 2014. Y después entró una resolución que fue la CREC 030 de 2018 y las cosas comenzaron a cambiar porque ya hay incentivos para este tipo de iniciativas. Entonces ya cuando a uno le hablan de incentivos y de que los cambios regulatorios se están dando, pues las cosas se van dando a poco. Ahora, ¿cómo vencemos esa barrera de solamente tener una a tener mínimo una por departamento? Pues es el caso de éxito que se presenta como el caso de China. O sea, hay que proponer políticas que también estén inmersas en los POC, que son los planes de ordenamiento territoriales, y que vayan cambiando en esa dirección. Porque si no, pues nos quedaremos con lo bonito que muestra una ciudad que está cambiando, que en nuestro país es Bogotá. Sí, pero si pensamos acá en la ciudad donde estamos actualmente, Cartagena, acá todavía eso yo pienso que va a demorar bastante en llegar. Superamos casi 10 años para tener una vía para un Transmilenio que acá se llama Transcaribe. Ahora tener una estación de carga eléctrica esa, pues a veces uno piensa que son problemas de tipo político. Bien, caso de éxito, Japón. En Japón casi el 30% de las estaciones de carga públicas son de carga rápida. Esta alta proporción de carga rápida ha sido posible mediante la creación del proyecto de promoción de despliegue de infraestructura de carga masiva de vehículos. Next Generation Vehicle Charging Infrastructure Deployment Promotion. Un proyecto bastante ambicioso que sustentaba esto. Yo pienso que Colombia debe apuntarle a un proyecto de esto, que sea una política para cambiar el parque automotor. Europa, un caso de bastante interés porque incluye a toda Europa. Ha tenido un gran despliegue y veamos en cantidad. País, Holanda, estaciones de carga lenta, 36.010. Carga rápida, 952, para un total de 36.000 estaciones, 36.962 estaciones de carga. Veamos Alemania, 26.000 en total, Francia 24.000, Reino Unido 18.000, Noruega 11.000.
Y yo estoy contento, estimados asistentes a la conferencia, de que en Colombia ya tengamos una. Ahora imagínense estos países que ya nos llevan miles en adelante en estaciones de carga. Quiere decir que el modelo energético viable de energías renovables y ese tipo, sí se pudo y se logró. Caso de éxito Colombia. En Colombia actualmente tenemos 120 buses en operación que entraron en operación en diciembre de 2020, porque el proyecto se terminó hasta ese punto. Se energizó y se le dio energía a ese punto. Estos tipos de estaciones de carga tienen 56 cargadores dobles, o sea que tú puedes conectar 2 buses por cada estación de carga. Se carga cada bus entre 2 y 4 horas y cada bus puede recorrer 260 kilómetros, o sea, un día de trabajo de ellos perfectamente. Para diciembre de 2021 deben haber 889. Ya hay 584 adquiridos, pero están en funcionamiento actualmente 120 buses. ¿Por qué los otros no han entrado en funcionamiento? Porque están en construcción otras 3 estaciones de carga. O sea que para fin de año deben haber 4 estaciones de carga y 889 buses eléctricos funcionando. O sea que ya pasamos de una a diciembre de 2021 a 4. O sea que mucho más contento voy a estar yo, porque van a haber 889 buses eléctricos en Bogotá funcionando, netamente eléctricos. Cero emisión, en teoría. No ruido, dicho por los mismos usuarios en las encuestas que se les ha preguntado y en los videos que se han pasado, no emiten ruido y el impacto ambiental es pues bastante oneroso. La carga de tecnología que tienen pues es amplia y pues la mano de obra que se requiere para este tipo de tecnología pues también se incrementa. Ese es el parque de los 120 autobuses, se ve muy lindo, pero esperemos que estén los 488, ¿sí? Bien, veamos entonces cuál es el problema de investigación que se está estudiando por parte de muchos investigadores, y yo también lo tomé dentro de mi vida investigativa, y es el impacto que tienen esas energías, y en este caso los vehículos eléctricos, en la red de distribución de energía eléctrica. Entonces, ¿qué problema exactamente de los problemas de estabilidad que se pueden presentar en redes? Teniendo en cuenta los problemas de estabilidad que se pueden presentar en redes, están problemas de rotores de ángulo, estabilidad de frecuencia y estabilidad en voltaje. Yo he centrado mi investigación en esta columna, en la que dice estabilidad de voltaje. Con perturbaciones largas, perturbaciones pequeñas, a término corto y a término largo. ¿Cómo se está haciendo esta investigación? Y el estado del arte lo está estudiando en cantidad desde vieja data y actualmente es una tendencia. Y tenemos estudios que se están haciendo para indagar este problema y cómo solucionarlo. En algunas partes ya se ha solucionado, ¿sí? Esto es de 2021. Optimización de distribución general, de generación distribuida. Y es como a través de optimización o de técnicas de optimización se crean algoritmos para que se controle esa entrada de esa carga, de esa generación eléctrica, y se puede optimizar el uso de las redes eléctricas. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Se está estudiando la estabilidad y la operación de electricidad en redes con alta penetración de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía. Y se está estudiando la estabilidad de voltaje en redes de distribución eléctrica. Esto se está haciendo con sistemas de modelación. En este caso estamos utilizando un software que se llama Modelica, en el que se están inyectando generaciones de tipo diésel, solar, almacenamiento de energía como la de los carros, y se inyectan a redes eléctricas y se analiza cómo es el comportamiento con las cargas. Esto se está haciendo, como lo dije, con un software que se llama Modelica, ¿sí? Que ya tiene muchas librerías, y lo que se requiere es analizar ese tipo de cargas en sistemas eléctricos como el que ustedes ven aquí, totalmente radiales. Porque muy posiblemente si yo inyecto cargas en partes del sistema,
cargas. Cuando hablo de cargas, hablo de que conecto paneles, que conecto buses, que conecto sistemas eólicos al sistema ya antiguo. Cómo interactúa todo ese sistema en conjunto y cómo se manifiesta eso en mi estabilidad de voltaje de toda la red. Cómo se manifiesta todas esas cargas inyectando corriente, inyectando corriente, inyectando corriente, inyectando corriente. Entonces, ¿qué pasa con la estabilidad de mi red con tanta carga que está entrando? Entonces, los problemas de optimización o las técnicas de optimización lo que buscan es analizar algoritmos que me puedan ayudar a estabilizar esta red, pero dándole entrada óptima a cada uno de estos señores. O sea, que no entre todos al mismo tiempo, sino que entren escalonadamente dependiendo de cómo se esté comportando el sistema. Otro aspecto que hemos hecho y que ya se viabilizó, ya está publicado, es que hemos utilizado modelos matemáticos basados en técnicas de optimización integrados en interfaces gráficas para analizar problemas de pérdidas de potencia en sistemas eléctricos. Y este sistema se probó y se está optimizando para meter otros modelos ya con algoritmos genéticos o con otros tipos de evolución adicionales a estas técnicas heurísticas de optimización. Ya esto estuvo en prueba, se publicó y es factible. Este tema se analizó con test feeder de 10, 33 y 69 nodos. Los test feeders son redes eléctricas como estas que ustedes ven aquí, pero ya viabilizadas, estudiadas por la IEEE y que permiten a los investigadores o a entes que están inmersos en esto estudiar sus métodos y compararlos con feeders o test que ellos ya tienen viabilizados y comprobados por una comunidad internacional, validadas por ellos. Bien, muchas gracias. En las redes pues me consiguen en Escolar como Luis Alejandro Rojas Martínez, en ResearchGate como Luis Alejandro Rojas Martínez. Como lo pueden ver, soy bastante joven en investigación, pero ahí estoy haciendo mis pinitos y ahí están mis publicaciones para quien las desee corroborar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Mire, Gracias, profe. Felicitarlo. Excelente presentación, y igual que la del profesor Henry. Y me gustaría, ante todo, consultar con los compañeros. ¿Alguno tiene alguna inquietud? Pasamos entonces a la sesión de inquietudes, por favor. ¿Alguno gusta hacer alguna pregunta? De mi parte no, profe, todo quedó claro. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? César tiene una inquietud. A ver, César, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues felicitar al expositor, ¿verdad? Una exposición muy completa. No sé hasta qué punto hayan analizado o quizás en el estudio no se propuso el ir supliendo paulatinamente esa red, ese sistema antiguo que mencionaban, porque pues va a haber siempre inestabilidad al momento de estar recibiendo energía en el sentido inverso, ¿no? No sé. Correcto. En el caso de Colombia, ¿cómo en el caso de Colombia tenemos que basarnos en esto, porque es que hacer una gran inversión en cambiar toda la red, ningún operador dueño de red lo va a hacer. Entonces nos hemos tenido que basar en las redes actuales que existen. El problema es de tipo económico. Ya las redes las usufructuaron económicamente todo lo que han podido usufructuarlo. Pero con base a eso, grandes problemas han tenido acá de tipo social, incluso cambios de operador. Así la hayas comprado, el mismo Estado ha intervenido a los operadores porque es que no han hecho inversiones en las redes. Pero esos problemas se están viendo actualmente. Ya están entrando otro tipo de inconvenientes, y es que queremos modernizarnos, pero queremos modernizarnos basados en las redes antiguas. Entonces los modelos predictivos que están hechos y los que están en marcha
están hechos es basados en la infraestructura eléctrica que está. Muy bien. Y ponías el ejemplo del caso de China, de las 330,000 estaciones. Me quedaba la duda de si ellos, estas estaciones son nuevas desde, o sea, no que estén conectadas a la red vieja, sino que si se construyó una red específicamente para un supercargador, ¿no? No, también están alimentadas con redes antiguas, pero la diferencia en el cambio de tecnología que ellos tienen es que ellos están optimizando el hecho de ciudades inteligentes a gran escala. Y es que modernizan la ciudad con base a eso. Enseguida van cambiando los medidores bidireccionales, cambiando la tecnología, mientras que acá nosotros estamos implementando, pero es un caso aparte, o sea, conectado y seguimos con la misma infraestructura. Ellos han ido avanzando conforme van haciendo, aunque también dependen de sus redes externas antiguas, pero en el punto final de conexión actualizan y se modernizan a un punto inteligente. Nosotros no. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, por tu presentación. No, gracias a ustedes por asistir acá. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra inquietud de parte de alguno de los participantes? Bueno, mientras se animan, me gustaría, profesor Luis, comentarle, más bien consultarle la inquietud. ¿Qué piensa usted de este tipo de el uso de energías limpias, la posibilidad de considerar un tractor que usa 500 watts de potencia para la agricultura, pero considerando este tipo de baterías de nueva generación de las que nos está platicando? No, y es que es un caso óptimo que usted me lo haya hablado, porque es que además de esos buses, ya los sistemas de transporte, los tractomulas, que conocemos acá nosotros como tractomulas, que de carga ultra pesada, también están siendo optimizados y en Estados Unidos se venden tractomulas o tractocamiones netamente con baterías eléctricas, o sea, para ser cargado en estaciones de carga eléctrica. Yo hago esa comparación con ese sentido porque es que la tractomula es un vehículo que se utiliza para grandes recorridos y un tractor es un sistema que se utiliza para darle uso gran parte del día y noche, si es caso, en la agricultura. Ahora imagínense ustedes la eficiencia que podría tener ese sistema y el ahorro en combustible que se llevaría, porque la mayoría de esos tractores o tractores pequeños para granjas son con diésel. Entonces, también el motor que tampoco generaría tanto ruido para un torque que tú necesitas dar. Entonces, hay cosas que compensarían eso, esa inversión, el uso, el ruido, el no gasto del combustible. Y es una estación que podría viabilizarse desde dos sentidos. Si tú creas una estación para esos tractores y si lo utilizas gran parte del día, pues ese tractor pues, va a tener una disponibilidad grandísima. Y en la tarde-noche, pues esa disponibilidad de entrega de energía a la red que tú puedas darle. Yo veo ese caso muy viable y hasta lo impulsaría también, por lo que se podría entregar esa energía a la red y venderla, si no la está utilizando. Si hacen la agricultura en el día, claro está. Le agradezco la respuesta. Mire, actualmente John Deere tiene una propuesta de investigación que se llama GridCon. Es un tractor en el que básicamente lo que proponen es conectar un cable a la batería, directamente estar alimentando todo el tiempo el tractor con energía eléctrica de 220 o 440 voltios y recorrer el campo, pero con una especie de carrete con cable de grandes longitudes. Sin embargo, yo creo que actualmente existe la posibilidad de explorar baterías que tengan alta eficiencia y almacenaje de energía. Sí, claro. Y me parece muy agradable su respuesta y hay un punto de oportunidad para nosotros para trabajar en conjunto también en investigación. Gracias.
Si alguien gusta, también adelante por favor con las preguntas. Damos unos 3 o 4 minutos más, a pesar de que ya estamos en tiempo. Gracias. Adelante, Andrés, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es más que nada sobre, continuando con lo del tractor que habían mencionado. Mi pregunta es si a ese tractor que dicen que se le pueden poner las baterías, ¿no se le podría poner también como que se alimenten con energía solar? Ya que pues, normalmente los trabajos son en el campo abierto. Entonces, cuando esté trabajando, que se esté alimentando y así ya ahorrar ese tiempo donde se tenga que alimentar las baterías. Andrés, muy buena pregunta y la respondo desde este punto de vista. Para alimentar una batería, y por qué el tema de que sea súper rápido y por qué utilizar la red eléctrica, es el enlace perfecto a tu pregunta. Sucede que yo con la red eléctrica y con ese supercargador puedo optimizar el tiempo de carga. Pero yo para cargar una batería de un tractor o el sistema de baterías que tenga el tractor, tiene que ser un parque de paneles muy grande. Y de pronto el espacio que tiene el tractor es muy diminuto o muy pequeño. En ese caso, ahí se podría utilizar un sistema híbrido que tenga tanto paneles como que cargue él con el movimiento, así como están algunos buses y algunos carros. O sea, que se cargan con el movimiento de ellos mismos. Y adicional, con unos paneles que se le puede colocar arriba. ¿Sí? Pero en cuanto al panel como tal, si solo dependemos de panel, el problema es el tiempo de cargar esa batería para su funcionamiento. Es por ese problema, por la dimensión del espacio que hay para colocar esos paneles. Para ese punto es que se optimiza con supercargadores como el expuesto acá, o se implementa un sistema híbrido que dependa del movimiento para carga más lo que le inyecte el panel. Gracias por la no sé si fue claro. ¿Sí fue claro? No, sí, sí, porque yo me refería a ponerle, por ejemplo, unas celdas de energía solar en lo que viene siendo arriba de la cabina y tal vez donde está. Donde se le pueda colocar. Pues, sí, el problema es que el tiempo de carga es muy lento mediante el panel y por eso es que se optimiza con esos supercargadores. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguien que tenga alguna otra inquietud? Adelante, Jorge. Por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, sí. Con una pregunta. Bueno, yo trabajo en la organización Terpel. Es Terpel en asociación con Voltex. Sí, señor. Voltex con la asociación para el proyecto Transmilenio, sí. Proyecto Transmilenio fueron impulsados por ellos. Es la única empresa colombiana hasta el momento que se ha tomado la iniciativa de ese tipo de energías limpias. No, para el proyecto de Transmilenio pues hubo un consorcio de grandes empresas, como digo, lo que quiere que uno funciona si hay personas que converjan a esto. En este caso, Voltex y Terpel fueron los promocionadores, pero también participó Celsia y los señores que vendieron los buses, que son una empresa grande también a nivel del mundo. Pero tenemos a Enel, que es una empresa eléctrica también, Endesa, todos están inmersos en este tipo de iniciativas, pero para Proyecto Transmilenio Bogotá, ellos fueron Terpel y Voltex fueron los preponderantes para este punto. Pero ya hay varias empresas que están participando en estas iniciativas. Vale, Jorge. Gracias, muy amables. Creo que debemos por el tiempo cerrar la presentación. Les agradecemos la participación a todos. Los mantendremos informados de las diferentes actividades de internalización y le pediría nada más nuevamente un minuto para alguno de los profesores y quizá el profesor Luis Alejandro para comentar algún asunto relacionado con el registro de parte de la Universidad de Guanajuato y del Tecnológico, si me lo permiten. Agradecemos la participación de todos.
Buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias. Bueno, igualmente a todos. Les agradezco mucho a todos mis compañeros que asistieron a la conferencia. Feliz tarde. Saludos a todos los que asistieron. Muchas gracias. Gracias. Doctor Luis Echeverría. Sí. Profe, ya se acabó que voy aquí en carrera que está lloviendo acá en Cincelejo duro. Sí, claro que sí. Bien, Muchas gracias profe. a todos. Bueno. Bien, con cuidado.